básicamente a dar una introducción sobre un tema que es el diseño de observadores para un tipo de sistema concreto, que son los sistemas no lineales, y cómo podemos rediseñar estos observadores para hacerlos adaptativos. Y toda esta teoría la vamos a aplicar en un sistema concreto que son las pilas de combustible. Si antes de empezar a explicar qué es un observador no lineal y qué es un observador adaptativo, creo que es el mejor que introduzca el contexto de la presentación, que es lo que yo llamo, bueno, lo que se conoce como pilas de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma la energía química del hidrógeno en energía eléctrica. En esta diapositiva hay un pequeño esquema de cómo funciona una pila de combustible. Es un dispositivo que en un lado, en el ánodo, nosotros le introducimos hidrógeno. Este hidrógeno llega a un catalizador que está entre el ánodo y la membrana y este catalizador separa el hidrógeno en protones y electrones. Debido a las condiciones de la membrana, solo los protones pueden cruzar la membrana y los electrones se ven forzados a recorrer un circuito eléctrico y esto es lo que genera la energía eléctrica del dispositivo. Luego, los protones y los electrones se combinan con oxígeno en el cátodo para generar agua. Este oxígeno lo podemos conseguir, por ejemplo, alimentando la pila de combustible con aire, que es lo que represento aquí en el esquema. Entonces, la reacción total del sistema es que nosotros le metemos hidrógeno y oxígeno y conseguimos agua y energía eléctrica. Entonces, el comportamiento de este dispositivo depende mucho de las especies y la composición de las especies dentro. Tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, agua, protones, electrones. Y depende de cómo estén compuestos, si tienes más hidrógeno, si tienes más aire, si tienes menos aire, pues se comportará de una forma o de una otra. En este webinario me voy a centrar básicamente en una sola variable para justificar el trabajo, que es el agua que se está generando en el cátodo por la reacción de la pila de combustible. La cosa es que depende de la cantidad de agua que tú tengas aquí, la pila se va a comportar de una forma mejor o peor. O sea, básicamente, si se acumulase demasiado agua en la pila, hubiese inundación, lo que se consigue es que las especies, el oxígeno, no pueda llegar al catalizador, cosa que provoca tensiones inestables. Como vemos en esta figura aquí, si tuviésemos muchísima agua, si inundase, si nosotros le pedimos más energía eléctrica en nuestro sistema, la tensión cae en picado. Entonces no queremos que se acumule demasiada agua en la pila de combustible. Sin embargo, si dejamos la pila sin agua, básicamente la secamos, lo que hacemos es reducir la conductividad de la membrana, cosa que degrada el sistema y aumenta las ineficiencias ómicas. Por tanto, básicamente lo que nos interesa es mantener esta variable, que es el agua, dentro de unas cotas, que no haya demasiada agua ni que falte agua. Y para hacerlo, pues nos gustaría controlar y monitorizar este agua. Sin embargo, existe una problemática para hacer este control del agua y es que actualmente no existen sensores que puedan medir esta variable en tiempo real. Existen técnicas, pero son muy intrusivas y muy lentas. No las podríamos implementar en tiempo real. Por eso, lo que sería ideal, el objetivo ideal sería diseñar algún algoritmo que estime en tiempo real esta concentración del agua a partir de señales fáciles de medir, como podrían ser la tensión, la corriente y la temperatura. En este seminario nos vamos a centrar en un algoritmo concreto para realizar esta estimación, que es lo que se conoce como observador. El principal obstáculo, y eso es lo que venía explicando al principio, es que los modelos de las pilas de combustible combinan procesos térmicos, químicos y eléctricos. Por tanto, si visualizas cualquier modelo de este dispositivo, podrás ver que presenta no lineales. Es un modelo no lineal. Y es aquí donde la teoría de los observadores no es tan directa como la que se enseña en los cursos básicos de espacio de estados y control de espacio de estados. Entonces, en la siguiente sección, básicamente voy a introducir este concepto de los observadores para en la siguiente sección ver cómo se diseñarían para sistemas no lineales. Vamos a empezar ahora en un sistema genérico, nos olvidamos de la pila de combustible, vamos a un sistema genérico, a cuál es el problema que estamos intentando resolver. Básicamente vamos a considerar un sistema en espacio de estados definido por ecuaciones diferenciales finitas, de esta forma de aquí, donde x es el estado, que es un vector que asumimos que es desconocido. Y vamos a asumir que el estado evoluciona en un set compacto, básicamente, que está acotado, que no explota al infinito.
La U es la señal de entrada controlable, que también la conocemos, que también es conocida, y la Y es la señal de medida, que es lo que nosotros medimos del sistema. Y luego hay estas funciones f y h, que son los campos vectoriales del sistema, potencialmente no lineales, que vamos a asumir que son analíticas y suficientemente suaves. Es decir, que existen las derivadas de estas funciones hasta cierto nivel. Entonces, el problema que estamos intentando resolver es el problema de la observación, que es generar una estimación de estos estados desconocidos a partir de la información de las entradas controlables y las salidas medibles, tal que la estimación converja asintóticamente al valor real. Entonces, bueno, el problema parece bastante sencillo. ¿Cómo se podría intentar resolver? Pues uno podría inicialmente pensar que si tú tienes un modelo suficientemente preciso del sistema, tú lo que podrías hacer sería simplemente coges tu modelo y le entras las mismas entradas que en tu sistema real. Y aquí ya tienes una estimación. Esto, por ejemplo, es lo que se hace con los digital twins, donde tú haces una copia virtual suficientemente precisa de tu sistema y la haces simular en tiempo real. El problema de hacer esta estrategia es que si la condición inicial de tu modelo no coincide con la realidad o el modelo tiene alguna cierta discrepancia, no puedes garantizar que esta estimación converja o que esté cerca del valor real. La estrategia que se sigue en los observadores es que no solo usas el modelo, sino que corriges el modelo para compensar condiciones iniciales y errores usando la información del sensor, que esta es información que tú tienes en tiempo real. Entonces, vale, pues estamos intentando resolver un problema de estimación usando el sensor. Una segunda estrategia sería, pues ya que tengo una ecuación que me relaciona el sensor con el estado, voy a intentar invertir esta ecuación y ya directamente consigo mis estados. El problema es que en la práctica, si tú quieres hacer algo así, en la práctica lo que te encontrarás es que la mayoría de sistemas tienen muchos menos sensores que estados que queremos identificar. Por tanto, esta función inversa no suele existir. Eso lo que quiere decir es que solo de una sola muestra del sensor tú no puedes inferir el valor de los estados. Lo que necesitamos es usar el modelo y usar el valor de la trayectoria de salida en un rango temporal. Y esto sí que podrá contener información suficiente para estimar los estados. Con esto ya empezamos a ver los tres elementos esenciales para el diseño de un observador, que es primero necesitamos un modelo, segundo necesitamos usar el sensor para corregir y tercero necesitamos usar el sensor en una trayectoria. Ahora que ya sabemos el problema y cómo lo podríamos atacar, la siguiente pregunta sería si este problema de esta forma se puede resolver para todos los sistemas o no. Y aquí en esta diapositiva lo que he puesto es básicamente no la única, pero una de las condiciones suficientes que se podrían investigar en un modelo para saber si el problema de la observación se podría resolver o no, que es la observabilidad instantánea. Esta propiedad básicamente lo que dice es que existe que para cualquier constante real t positiva y cualquier pareja de trayectorias de la salida con sus respectivas condiciones iniciales, se cumple que si estas salidas son iguales en el rango temporal de 0 a la constante t, las condiciones iniciales son iguales. Esto básicamente lo que quiere decir es lo que he representado en el esquema este de abajo, que si miramos a la derecha, lo que significa es que si nuestro sistema, si yo cojo dos condiciones iniciales distintas, que me generarían dos trayectorias distintas, entonces estas trayectorias me generan una trayectoria de la salida que se distinguen en un tiempo arbitrariamente pequeño. Por eso se llama instantáneo, porque instantáneamente ya puedo distinguir las trayectorias. El caso completamente opuesto es lo que he representado a la izquierda, que es que existieran múltiples trayectorias que no convergen entre sí y que generan exactamente la misma salida. Si estuviésemos en esta situación, no podríamos resolver el problema. Quiere decir que la salida no contiene suficiente información. Por lo tanto, como mínimo, sabemos que si el sistema es observable instantáneamente, podemos resolver el problema de estimación. Y la cosa es que existe un test para ver si tu sistema es observable de forma instantánea que se basa en usar el mapa de observabilidad. Que el mapa de observabilidad es un vector compuesto por las k-1, con la salida, y las k-1 derivada de esta salida, que es lo que he representado aquí, donde k es la dimensión de tu estado o mayor.
Entonces, una condición suficiente es que de este mapa de observabilidad, si su jacobiana es de rango máximo, es de rango n, entonces tu sistema es instantáneamente observable. O sea, construyes el mapa, calculas la jacobiana y miras su rango en el set donde evoluciona tu sistema y si es de rango máximo eres observable. Esto puede parecer un poco extraño, pero si lo aplicamos a un sistema concreto, como son los lineales, invariantes en el tiempo, que es lo que se suele analizar, estudiar en los cursos de universidad, si lo aplicásemos a este sistema, este test se reduciría básicamente en que esta matriz, que es la C por A hasta C por A n menos uno tenga rango igual a n, que esta es la condición de observabilidad de Kalman típica. O sea, vemos que el test que he presentado anteriormente es solo una generalización del test de observabilidad de Kalman típico. Aquí ya podemos empezar a ver problemáticas que aparecen al moverte de sistemas lineales a sistemas no lineales, que es que en sistemas no lineales la observabilidad, como podemos ver en esta condición de aquí, depende de los estados y de las entradas. Esta jacobiana puede depender de los estados y las entradas, mientras que en sistema lineal esto es una matriz constante, es independiente. Y lo segundo es que para sistemas no lineales pueden existir propiedades de observabilidad distintas. Solo he presentado esta para tener un ejemplo, que es el que voy a usar en el webinario, pero existen otras que son más o menos restrictivas. Vale, pues ahora ya sabemos cuál es el problema que queremos resolver, cómo lo podríamos resolver y en qué sistemas lo podemos resolver. Ahora voy a saltar a la definición bastante genérica de un observador, que es básicamente si nosotros tenemos nuestro sistema no lineal representado aquí, un observador es otro sistema no lineal representado con dos ecuaciones. Una ecuación de una EDO y luego un mapa entre las coordenadas del observador y las originales. Vale, esta ecuación es un poco compleja, pero contiene los elementos que nos permiten ver la flexibilidad que tenemos para hacer observadores en sistemas no lineales. El primero de todo es que podemos ver que mientras que el sistema tiene unas coordenadas que he puesto aquí en X, el observador tiene unas coordenadas que he puesto aquí en Y. Eso lo que quiero indicar es que el observador y el sistema pueden estar implementados en coordenadas distintas. Más adelante voy a explicar por qué esto es interesante. Y estas coordenadas podrían ser de dimensión más elevada. Esto es un detalle técnico que no entraré en este webinario, pero puede pasar también. Y por eso, una vez tú implementas el observador, necesitas volver a las coordenadas originales a través de un mapa que te relacione los dos. Ya lo voy a explicar con más detalle más adelante. Y luego, en este factor capa de aquí, tenemos la Y, que esta Y es el sensor que estamos midiendo, que es lo que le introducimos al observador y nos permite corregir condiciones originales y errores en el modelo. Esto es el término de realimentación, que en un observador no lineal pues podría ser una función no lineal también. Entonces, toda esta ecuación de aquí será un observador si, como he dicho anteriormente, para cualquier par de condiciones iniciales, la estimación del observador converge asintóticamente a la estimación real. Pues aquí ya tenemos la definición. Ahora, en esta sección, básicamente voy a explicar qué estrategias se pueden seguir para diseñar un observador de esta estructura de aquí. Y en observadores no lineales, básicamente, el diseño se hace a través de hacer un análisis de Lyapunov. Es decir, si nosotros consideramos un sistema no lineal de esta estructura de aquí y el observador genérico que he presentado anteriormente, podemos decir que estas dinámicas es un observador, ¿vale? Estimará los estados si existe una función de Lyapunov v tal que la función esté radialmente no acotada, como se representa aquí, en la primera condición y su derivada sea negativa. Esto es un análisis de Lyapunov típico, pero es una función de Lyapunov del error de estimación. Entonces, si de nuestro observador podemos conseguir esta función de Lyapunov, podemos garantizar que el error de estimación va a cero de forma global. Da igual la condición inicial del sistema y del observador. Pero esto es un poco extraño porque es como mover un poco la portería del problema, porque antes no sabíamos cómo diseñar esto y con este análisis tampoco sabemos cómo diseñar. Tenemos que hacer dos cosas, encontrar una estructura del observador y encontrar una función de Lyapunov. Y esto es un problema muy, muy complejo. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que básicamente este análisis es muy genérico y que en la práctica no existe una metodología
que permita diseñar un observador y una metodología genérica, quiero decir, para que te permita diseñar el observador y encontrar la función de Lyapunov. En la literatura existen múltiples técnicas que dependen de condiciones estructurales del sistema. Se dependen de cómo sean las ecuaciones de tu sistema, si tienen cierta parte lineal o ciertas funciones no lineales con ciertas propiedades, o sea, depende de la estructura. En esta diapositiva he puesto un listado de las técnicas más famosas que existen con algunas referencias. No voy a entrar en detalle en todos porque esto daría por no solo un seminario, sino un curso entero. Si queréis más detalles, podríais mirar la referencia que he puesto al final, donde hay una review del tema del diseño de los observadores. En este webinario me voy a centrar en el primero, que son los observadores de alta ganancia. Me voy a centrar básicamente porque este tipo de observador contiene unos elementos que se comparten entre casi todos los tipos de observadores no lineales, que es básicamente los pasos que sigues para diseñar el observador. ¿Y qué quiero decir con los pasos que se siguen? La cosa es que, como he dicho antes, solo sabemos diseñar el observador y encontrar una función de Lyapunov si el sistema presenta una estructura concreta. Por tanto, lo que nosotros podemos hacer es hacer un cambio de coordenadas, transformar el sistema a la estructura donde nosotros sabemos diseñar el observador. Aquí en este esquema he puesto básicamente los pasos que podemos seguir para diseñar el observador, que es primero, partimos de nuestro sistema que no sabemos cómo diseñar el observador, pero buscamos un cambio de coordenadas que nos trae unas coordenadas nuevas donde podemos diseñar el observador y finalmente invertimos el cambio de coordenadas para volver a conseguir una estimación en las coordenadas originales. Estos son los pasos y ahora básicamente voy a explicar cómo serían estos pasos para el observador concreto que sería el observador de alta ganancia. Pues vamos a empezar con qué es un observador de alta ganancia y en qué tipos de sistemas se suelen implementar. La cosa es que ahora vamos a asumir que nuestro sistema no lineal presenta una estructura triangular concreta, que es lo que he representado en esta ecuación de aquí, que es básicamente de sus estados chi, la derivada del estado siempre es igual a el siguiente estado más una función no lineal que dependen de los estados de uno hasta el estado que estés derivando y de la entrada. Es como una estructura triangular, si lo representas. Y de todos estos estados, solo mides el primero. Entonces, esto es lo primero que vamos a suponer, que es una estructura triangular. Y lo segundo es que vamos a suponer que todas estas funciones no lineales cumplen una condición que se llama que son uniformemente Lipschitz. Es decir, que existen constantes positivas, tal que existe esta cota de aquí que he representado aquí. Esta cota básicamente quiere decir que todas estas funciones, si yo le pongo un input a la función y le pongo otro input a la función y le resto, busco el error, este error siempre será más pequeño que el error entre los inputs multiplicado por una constante. ¿Vale? Esto es una propiedad. Aquí quería añadir un detalle técnico y es que en la mayoría de sistemas físicos el modelo como mínimo debería ser localmente Lipschitz, si no, tu modelo no presentará soluciones únicas y eso es muy problemático y debería evolucionar en set compactos, ya que estás representando variables físicas que deberían estar acotadas. Solo con estas dos condiciones siempre puedes garantizar que existe esta propiedad de uniformidad Lipschitz. O sea que lo más restrictivo de esta estructura es el hecho de que tengas una forma triangular, no esta propiedad Lipschitz. Bueno, la cosa es que asumimos que tenemos esta estructura triangular. Y si la tenemos, el diseño del observador de alta ganancia es trivial, porque básicamente lo que hacemos es copiamos el sistema, el observador es una copia de la estructura triangular que he representado aquí y le vamos a añadir un término de realimentación, que este término de realimentación es solo una constante multiplicada por el error entre el sensor que mides y tu estimación de lo que te debería dar el sensor. Entonces, esta constante es una serie de constantes alfas dividido entre epsilon elevado a i. O sea que los únicos parámetros a sintonizar son la serie de alfa de 1 hasta n y solo una constante epsilon. ¿Y cómo se sintonizan? Pues es relativamente sencillo, porque epsilon debería ser suficientemente pequeño
Aquí podemos ver que como está dividiendo, si lo hacemos pequeño, estamos aumentando la ganancia del observador, estamos haciendo que este término sea más grande. Es por eso que se conoce como observador de alta ganancia. Y las alfas se seleccionan tal que el polinomio este de aquí solo tenga raíces con parte real negativa. Esto es un diseño bastante fácil. Solo coges el polinomio y luego vas disminuyendo epsilon hasta que el observador se vuelva estable. Y con esto puedes garantizar que esto es un observador porque existe una función de Lyapunov que es básicamente cuadrática. No voy a entrar a demostrarlo, tenéis la referencia aquí, pero la idea es esta. Si tenemos la estructura triangular, sabemos cómo diseñar el observador. Y ahora vamos al paso, que es que la mayoría de modelos físicos no presentan esta función triangular. Esto es es una estructura muy, muy concreta, pero podemos encontrar cambios de coordenadas que nos muevan de un sistema genérico a la estructura triangular. Y pues básicamente lo que nosotros vamos a buscar ahora, voy a cambiar un poquito el problema y vamos a asumir que nuestro sistema es afín al control. Tenemos un modelo no lineal, pero que es afín al control. Y lo que buscamos es un cambio de coordenadas que nos traiga el sistema a la estructura triangular donde yo sé diseñar el observador. Esto puede parecer que es muy difícil, pero si tienes muchas variables, cómo lo encuentras, este cambio, la cosa es que hay un resultado bastante potente y es que si el sistema es instantáneamente observable, lo que he presentado al principio, de que puedes distinguir las trayectorias en un tiempo instantáneamente, arbitrariamente pequeño, por todas las entradas, entonces este mapa de aquí es un cambio de coordenadas que te mueve tu sistema a la forma triangular. Vale, en este mapa de aquí he puesto la salida y las derivadas de Dili de la salida respecto a f. Esto es una notación un poco complicada, ¿vale? Pero es la forma que yo tengo compacta de decir que este mapa es la salida y sus derivadas asumiendo que la entrada u es cero. Ya está. O sea, esta es la forma compacta que tengo de este mapa es la salida, sus derivadas hasta n-1, asumiendo que es u es cero, o sea que gx por u desaparece. Y ya está. Y este mapa te transformaría el sistema de esta forma. Por tanto, ideal, sistemas que presenten una observabilidad mínima, sé cómo transformarlos en forma canónica y sé diseñar el observador. Lo único que queda es yo, una vez implemente el observador y me esté dando una estimación en las nuevas coordenadas, lo que desearía hacer es invertir la transformación para recuperar mis estados originales. Y aquí hay como tres estrategias que se pueden seguir para invertir la transformación. La primera es que si tu transformación fuese suficientemente simple, puedes buscar una transformación analítica, puedes buscar una función analítica que te lo invierta. Pero esto en muchos casos, si el orden del sistema es grande, puede ser complicado de hacer. Entonces, otra opción que hace algunas personas es invertir el mapa a través de una optimización en tiempo real. Buscas la X que te minimice alguna función de coste. Esto hay algunas personas que lo hacen, pero esto es bastante problemático porque tú lo tendrías que estar haciendo en tiempo real. En cada iteración deberías resolver el problema de optimización y esto da un coste computacional significativo y hace que necesites un tiempo mínimo en cada iteración del observador y puede ser muy problemático esto. Lo más sencillo de hacer, que esto es un truco bastante potente, es que si el mapa de cambio de coordenadas es un diffeomorfismo, que básicamente quiere decir que vamos de dimensión n a dimensión n, no aumentamos la dimensión, y el mapa y su inversa son diferenciables, si se cumple esto, que el mapa que he presentado anteriormente lo cumple, lo mejor que puedes hacer es simplemente pones tu observador en las coordenadas originales, que en el caso de observador de alta ganancia te quedaría de esta forma de aquí, que tu observador sería solo una copia de tu sistema original más un término de realimentación que sería el término del observador de alta ganancia, que es el error de la estimación de la salida, las alfas esas divididas entre epsilon elevado a i, y aquí lo multiplicas por la inversa de la jacobiana de tu mapa. O sea, si tú encuentras el cambio de coordenadas que te pondría en esa forma triangular, esto ya es el observador y aquí solo introduces la jacobiana de este mapa. Esto es lo más fácil porque te ahorras intentar buscar estalles inversas o resolver problemas de optimización.
Vale, aquí ya he dado como muchísima información. Ahora vamos a volver a la motivación principal, que era vamos a resolver un problema de estimación en pilas de combustible. Y pues vamos a volver, vamos a hacer un caso bastante sencillo. O sea, aquí tenemos la pila de combustible y recordar que el objetivo era que en el cátodo, en el catalizador del cátodo, se está generando agua y nosotros queremos estimar cuánta agua se está acumulando en la pila. Entonces aquí nosotros podemos usar un modelo bastante sencillito, que es el que se presenta en la referencia que he puesto aquí, que es un modelo de dimensión 2. Es bastante pequeño, solo tiene dos estados, x1, que es la temperatura del dispositivo, y x2, que es la acumulación de agua líquida aquí en el catalizador. Aquí tenemos dos funciones, podemos ver que la dinámica de estos dos estados son las dos ecuaciones que he representado aquí, donde tenemos diversas funciones como VFC, FP y FD, que representan la tensión, la evaporación y la difusión del agua líquida, que son funciones no lineales. Para simplificar la presentación no lo he puesto, pero aquí hay polinomios, hay logaritmos, hay muchas funciones no lineales aquí dentro, o sea que son ecuaciones complejas. Luego, el sistema tiene dos entradas controlables, que es la corriente y la velocidad del aire, o sea, la velocidad con la que metemos aire en el cátodo, y tenemos una salida medible, que es la temperatura del sistema. O sea, esto es un sistema relativamente pequeño, pero uno se encuentra con todas estas funciones no lineales. Diseñar el observador no puede ser fácil, pero vamos a aplicar la metodología del observador de alta ganancia que he presentado anteriormente y veremos que el problema es casi trivial para resolver. Lo primero de todo, vamos a ver si este problema se puede resolver o no, que si podríamos usar la temperatura para identificar el agua líquida. Pues vamos, montamos el mapa de observabilidad, que estaría compuesto por la salida y su derivada, ya que el sistema es de dimensión 2, vamos a buscar el mapa de observabilidad más pequeño posible, solo la salida y su derivada. Calculamos la jacobiana de este mapa de observabilidad y vemos que tiene una estructura que es 1, 0 y dos funciones no lineales. Y una condición suficiente para que esta jacobiana tenga rango máximo es que esta función no lineal a2x1 sea distinta a 0. No pongo la expresión, pero básicamente esta función sea distinta a 0 si x1, la temperatura, x2, el agua líquida y el corriente son distintas a 0. Obviamente la temperatura va a ser siempre distinta a 0, no, nunca podemos llegar al 0 absoluto. X2, que es el agua líquida, siempre la intentaremos mantener más del 0, porque si no está completamente seca la pila de combustible y no podría operar. Y el corriente, si la pila está funcionando, siempre será positiva. Por eso, pues con este análisis tan sencillito, ya podemos concluir que este sistema es instantáneamente observable para cualquier entrada que le pongamos, mientras no sea una corriente cero, pero para todas las corrientes positivas y velocidades de aire es uniformemente observable en la entrada. Perfecto. Entonces, si sabemos que nuestro sistema presenta esta condición de observabilidad, aunque sea no lineal, que es lo que he representado allí, nosotros sabemos que existe un mapa que nos lo transformaría en la forma de triangular, que es el de la salida y la derivada de la salida asumiendo que el input es cero, que en este caso sería la velocidad del aire, asumiendo que es cero, pues este mapa nos transforma en observador de alta ganancia, donde lo puedo diseñar. ¿Y cómo implemento el observador? Usando el truco que he explicado antes, que es implemento el observador, no implementándolo en las coordenadas de forma triangular, invirtiendo, sino directamente en las coordenadas originales. O sea que mi observador sería una copia del modelo de la pila de combustible, el término de realimentación del observador de alta ganancia, donde alfa 1 y alfa 2 se seleccionan tal que este polinomio tenga parte real negativa y la epsilon sea suficientemente pequeña. Y, eh, y aquí lo multiplico por la inversa de la jacobiana de este mapa que nos transforma entre los dos. Y ya vemos que es, aunque el modelo será complejo, porque tenía con unidades complejas, el diseño del observador es trivial, pues perfecto. Observar el sistema es extremadamente sencillo. Pero aquí hay una problemática, y es que para implementar este observador tenemos que usar el modelo matemático del sistema, que aquí recupero las ecuaciones. Tenemos primero la ecuación de la temperatura y segundo, con este K3i, K4FP, la ecuación de la dinámica del agua líquida.
Y esto es un problema porque el agua líquida en la práctica sus dinámicas y su física no está, en el campo de las pilas de combustible no se conoce demasiado bien. Y eso, como nos afecta a nosotros, en que en la práctica los parámetros K3, K4 y K5 serán desconocidos. No tenemos forma de identificarlo con experimentos. A ti te dan una pila y no sabes qué hacer para encontrarlos. Es más razonable asumir que no los conoces. Entonces, para la pila de combustible, para hacer un observador, tenemos que usar el modelo, pero hay una gran parte del modelo, todos estos parámetros que desconocemos. ¿Qué podemos hacer cuando mis modelos presentan partes que desconozco? Y aquí, pues básicamente voy a cambiar un poquito el problema. Volvemos ahora a presentarlo de forma genérica. Nos vamos a olvidar de la pila de combustible. Vamos a coger un sistema genérico que queramos observar y ahora vamos a asumir que hay dos términos, W y V, que representan partes no modeladas, partes que desconocemos. W aquí serían como perturbaciones y V sería ruido del sensor, que no podemos medir perfectamente y hay ruido. La cosa es que si el sistema fuese lineal, existen bastantes herramientas para analizar cómo estos elementos no modelados afectan a los observadores lineales. Aquí he puesto un par, que sería, podrías hacer transformaciones de Laplace y Fourier y hacer un análisis espectral o hacer un análisis de ganancias L2 o H infinito. Técnicas así o estocásticas, como se hace en el filtro de Kalman, sería lo más común. El problema es que todas estas herramientas en sistemas no lineales son muy difíciles o imposibles de implementar. Así que en la práctica lo que se suele hacer es extender el análisis de Lyapunov que he presentado anteriormente para conseguir un análisis cualitativo de cómo se comporta tu sistema. O sea, básicamente lo que haremos es hacer un análisis de Lyapunov para estudiar una propiedad concreta que es la que he puesto aquí, estabilidad entrada-salida, que en inglés es Input State Stability con unas siglas ISS que he puesto aquí. Básicamente la idea es que vamos a considerar nuestro observador robusto, o sea que se comporta como mínimo adecuado, si el error de estimación, el error entre el estado y la estimación del estado es estable entrada-estado, si este error tiene la propiedad ISS, que básicamente quiere decir que este error converge a un valor que está acotado por cuánto de grande sea la perturbación y más cuánto de grande sea el ruido. Estos son funciones no lineales, pero básicamente cuanto más perturbaciones tienes y más ruido tienes, más grande será esta cota de aquí. Ya está, entonces el observador será robusto si su estimación como mínimo está acotada por estas entradas que son las perturbaciones y el ruido. ¿Y por qué he dicho que esto es una extensión del análisis de Lyapunov? Porque tú puedes deducir esta cota con el mismo análisis de Lyapunov que usamos para demostrar la estabilidad, que es básicamente si la función de Lyapunov que usamos para demostrar la estabilidad, esa que estaba no acotada radialmente y que era negativa, ahora su derivada no es negativa, sino que presenta dos términos que dependen del ruido y de la perturbación. Aquí estos son funciones, he puesto tipo K, esto es una función que cuando v vale cero, cuando v vale un valor muy grande, grande y crece monotónicamente hasta un valor finito. ¿Vale? Tipos K, pues si la derivada cumple esto, podemos concluir que el observador como mínimo tendrá un error acotado. Es decir, aquí podemos ver la utilidad de hacer un análisis de Lyapunov, es que podemos garantizar que estará acotado y segundo, podemos tener algún tipo de garantía de cuánto error tendremos cuando hay ruido y cuando hay perturbaciones. Y eso parece que es un análisis completo porque perfecto, o sea, nosotros tenemos un observador para ciertas estructuras, podemos encontrar una función de Lyapunov y podemos encontrar estas cotas con ρ1 y ρ2. Entonces uno pensaría, pues idealmente, ahora que ya tengo todo este marco completo, lo que yo quiero hacer es optimizar el término de realimentación kappa para minimizar los factores ρ y ρ2. O sea, básicamente quiero optimizar el término de realimentación para minimizar el efecto de las perturbaciones y del ruido. Así, en la pila de combustible, aunque no conozca los parámetros, voy a diseñar de forma inteligente el observador para reducir el efecto de esa incertidumbre en mi calidad de la estimación, que eso es lo que he puesto aquí.
optimizas capa para minimizar ρ1 y ρ2. El problema es que para sistemas no lineales esta optimización no existe ninguna metodología para hacerlo. Aunque puedas encontrar, sepas la función capa, sepas la función ρ1 y la ρ2, hacer esta optimización es muy compleja. En la práctica solo se basa en hacer heurísticas que van a terminar en un mínimo local. Y el segundo es que hay un intercambio entre rechazo de perturbaciones y sensibilidad del ruido. O sea que en la mayoría de sistemas, si tú quieres minimizar el efecto de perturbaciones, vas a amplificar el efecto del ruido. O sea que la idea, lo que nosotros querríamos hacer es encontrar mecanismos de reducción de ruido y de perturbación que vayan más allá de optimizar este término de realimentación. Y esto es lo que motiva a hacer lo que voy a explicar ahora, que es un observador adaptativo, que es un rediseño del observador no lineal que he presentado anteriormente. Ahora, para hacer el observador adaptativo, básicamente la idea es que vamos a asumir un término no lineal con una estructura, una función no lineal con una perturbación con una estructura muy concreta. Es decir, aquí vamos a asumir que tenemos un sistema y que la perturbación es un vector phi multiplicado por z, que z es un vector de parámetros constantes. Y la cosa es que vamos a asumir que podemos diseñar un observador cuando cita los parámetros se conocen. ¿Y por qué he dicho que esto es una perturbación? Porque ahora vamos a asumir, tenemos este sistema, sabemos hacer un observador. ¿Qué pasa cuando cita es desconocido? O sea, que este phi x por cita pasa a ser una perturbación. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe alguna alternativa más allá de hacerlo robusto a esta perturbación que hemos dicho anteriormente que tiene sus limitaciones? Y la cosa es que podemos hacer un observador adaptativo. Que la idea de un observador adaptativo es que en lugar de implementar el observador asumiendo que cita se conoce, vamos a implementar el observador aplicando una cita sombrerito, que es lo que he representado aquí, donde cita sombrerito viene de un segundo algoritmo que se diseña para garantizar la estimación que se presenta aquí en la ecuación 2, que es básicamente que la phi x estimada z sombrerito converge a la phi xz real. O sea, es como si hiciéramos un algoritmo que nos estime esta perturbación con estructura concreta. Entonces, lo que podemos ver es que si este algoritmo de aquí existiese, obviamente sabríamos perfectamente nuestra perturbación y podríamos implementar nuestro observador y debería ser estable. Esto es una idea fantástica, porque esto lo que nos permite es cancelar de forma exacta la perturbación y no estamos amplificando el ruido, o sea que nos permite llegar mucho más allá de lo que se puede conseguir solo optimizando el observador. Pero obviamente tiene sus limitaciones. La cosa es que hay dos detalles técnicos que se deberían considerar. El problema es que aquí primero estamos acoplando dos algoritmos, el observador y el algoritmo de identificación de estos parámetros o de estimación de cita. La cosa es que tú tienes que garantizar que este acople es estable. Puede haber acoples que sean inestables y que la estimación explote. Y el segundo, y esto es un detalle importante, es que la convergencia de la ecuación 2 no implica que la estimación de los estados sea correcta. Solo quiere decir que has convergido, has estimado unos estados que son iguales a la perturbación, pero estos no podrían ser los correctos. Entonces, vamos a presentar un poco de teoría para resolver los dos conflictos. Primero, la estabilidad. Al menos hay una condición suficiente para diseñar este estimador que sería el siguiente. Vamos a asumir que tenemos nuestro sistema no lineal, que es esta estructura de aquí, con nuestra perturbación phi x por cita, y vamos a diseñar el observador poniendo una estimación de cita sombrerito. Y ahora vamos a asumir que hemos diseñado el observador, o sea, esta capa de aquí está diseñada tal que exista una función de Lyapunov de estas con una derivada de la estructura que represento aquí. O sea, que tenemos un término que es menos la derivada de la función de Lyapunov y aquí un término que es la jacobiana por phi por el error entre la estimación de los parámetros. Esta estructura no es demasiado compleja. Por ejemplo, el observador de alta ganancia siempre presentará esta estructura su derivada si asumes una función cuadrática. Entonces, tú puedes estimar cita usando la ecuación diferencial que he representado aquí en el cuadrado azul,
que es básicamente como la transpuesta del término que nos aparece en la derivada de la función de Lyapunov. Si lo representas así, entonces puedes garantizar que los estados convergen y que estimas correctamente la perturbación, que es un resultado muy, muy potente. Pero aquí viene una cosa, y es como he dicho antes, que tú estimes correctamente la perturbación no quiere decir que estés estimando los parámetros de forma correcta. Tienes que añadir una suposición adicional para garantizar una buena estimación de los parámetros. La cosa es que si el algoritmo que he presentado anteriormente, si además la derivada de phi está acotado y este vector de phi cumple una condición que se conoce como excitación persistente, y es que esta integral en una cierta ventana de phi por su transpuesta es siempre, esta matriz es estrictamente positiva, entonces sí que puedes garantizar que la estimación de los parámetros es correcta. Por lo tanto, ahora tendríamos un rediseño de los observadores que no solo nos cancela las perturbaciones mucho más preciso que cualquier modificación del observador, no nos amplifica el ruido y en algunas condiciones nos garantiza una correcta estimación de posibles parámetros desconocidos del modelo. Pues ahora vamos a aplicar todo esto al problema de la pila combustible que hemos visto anteriormente. Y os vamos a recordar lo que teníamos. Nosotros teníamos nuestro modelo de la pila de combustible, donde el primer estado era la temperatura y el segundo era el agua líquida. Y teníamos tres parámetros que son K3, K4 y K5 que desconocemos. Y bueno, toda esta estructura de aquí yo la puedo reorganizar como en la ecuación 3. Bueno, se puede reorganizar de esta forma y aquí podríamos ver nuestro producto de un vector phi por el vector zeta de parámetros desconocidos. Esta cita de aquí es un vector donde contendría K3, K4 y K5, es un vector desconocido. Aquí hay un detalle técnico que no entraré en muy preciso porque no hay tiempo, y es que ahora estoy asumiendo que puedo medir temperatura más agua líquida, cuando originalmente había dicho que solo podía medir la temperatura. Y yo hago este truco porque si este es el sensor que tengo, puedo diseñar el observador adaptativo con la estrategia que he presentado anteriormente. Solo con la temperatura es bastante más complicado. Y este cambio de aquí es un poco drástico, pero el modelo de la pila de combustible tiene detalles técnicos que me lo permiten hacer. ¿Por qué? Porque básicamente hay como una estructura que tú podrías implementar que es que con la temperatura, tú la temperatura la podrías pasar a un observador concreto, que es un observador de alta ganancia, que te estime esta temperatura más agua líquida. Y eso se le pasas al observador adaptativo y haces un acople entre los dos observadores. Esto ya sé que es un salto muy grande y es difícil de ver, pero básicamente la idea es que para la pila de combustible, sí, yo puedo diseñar un observador adaptativo asumiendo que mido temperatura más agua líquida, luego puedo implementar este acople y conseguiré un observador adaptativo asumiendo que solo mido temperatura. Esa es la idea general. Por tanto, ahora solo me voy a centrar en cómo se diseña un observador adaptativo si mido temperatura más agua líquida. Si queréis más detalles de qué es este acople, porque es un poco extraño, aquí he puesto la referencia donde nosotros presentamos los resultados. Entonces, si asumimos que podemos medir temperatura más agua líquida, básicamente un observador, uno de los posibles observadores adaptativos por el que nosotros trabajamos son estas ecuaciones de aquí, donde hay tres ecuaciones diferenciales. La primera es solo una copia de la dinámica del sistema con una estimación de zeta, y aquí tenemos el término de realimentación, que es este P, C transpuesto, Y menos CX sombrerito. La P esta viene de unas dinámicas, la P es una matriz y la matriz va cambiando con el tiempo según estas dinámicas de aquí, que es un poco extraño, pero esto, si habéis trabajado un poco con observadores, es la dinámica de la covariancia del filtro de Kalman. No sé, primera parte del observador es un filtro de Kalman bastante típico, con una dinámica aquí bastante típica. Eh, no voy a entrar en detalle, pero para que lo podáis relacionar un poco. Y esta Z sombrerito de aquí viene de la dinámica, que es una estructura un poco extraña, pero cómo he conseguido esta ecuación con el análisis de Lyapunov que he representado anteriormente. Yo puedo encontrar una función de Lyapunov concreta y veo que me aparecerá este término en la derivada de Lyapunov.
Y entonces aquí toda esta teoría, pues ahora tenemos muchos mecanismos y mucha teoría, pero cabe remarcar que no solo hemos desarrollado la teoría, sino que también hemos validado todos estos resultados en un setup experimental. En concreto, este observador que he presentado lo hemos validado en el Fuel Cell Laboratory del Instituto de Robótica e Informática Industrial en Barcelona. En este setup lo que tenemos es una pila de cátodo abierto, la pila de combustible a hidrógeno de cátodo abierto, que quiere decir que el hidrógeno viene del ambiente, y en el setup lo tenemos dentro de una cámara climática, ¿vale? Porque esta cámara climática nos permite controlar las condiciones ambientales de temperatura, humedad relativa, porcentaje de oxígeno, cosas así. Entonces, en este pila de combustible tenemos unos thermocouples que nos permiten medir la temperatura de la pila de combustible, tenemos un sensor de velocidad de aire, sensor de humedad, tenemos varios sensores. Y fuera de todo este setup, pues tenemos una carga eléctrica que nos permite controlar la corriente que le ponemos y metemos y un sensor de tensión que nos permite medir la tensión del sistema. Y aquí tengo el resultado, o sea, tenemos todo el setup experimental. En este setup implementamos el observador adaptativo con un experimento concreto. Bueno, con varios, pero aquí he representado el resultado de un experimento concreto donde hay 6 figuras que son 6 estimaciones del observador. En la figura A hay la estimación de agua líquida que nos está dando el observador. En la B hay la estimación de la temperatura que nos está dando el observador. En la C tenemos la tensión que podemos estimar con el observador y lo que medimos con nuestro sensor de tensión. Y en la D, E, F tenemos la estimación de los 3 parámetros que desconocemos. Entonces, vamos paso por paso con estos resultados. En la DEF, la azul es la estimación del observador y la rojita esta de aquí es el valor. Aquí repetimos que esto es muy difícil de identificar en la práctica. Aquí lo que representamos es el valor que da este paper de aquí, donde desarrollaron el modelo y lo hicieron, validaron experimentalmente básicamente en la misma pila de combustible. Entonces podemos ver que no convergen exactamente al mismo valor, pero convergen a un valor similar. Es decir, que nuestro observador es capaz de recuperar la identificación compleja que hicieron en este paper, a la vez que están estimando otros estados como el agua líquida. Eso es una buena señal. En la figura B representamos la estimación de la temperatura y en azul y en rojo el sensor de temperatura. Podemos ver que no se distinguen porque está casi uno encima del otro. Esto tiene sentido porque la temperatura es lo que está usando el observador eh, para usar la realimentación y obviamente esta es la variable que cuadrará muchísimo. Y aquí en la A hay la estimación del agua líquida, pero no podemos compararlo con nada. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, no existe ningún sensor del agua líquida y nosotros no teníamos implementado. Entonces, ¿cómo podemos saber si esta estimación es correcta o no? Primero, bueno, podemos ver que el valor converge a un valor razonable con la literatura, pero para validarlo usamos la estimación de la tensión. O sea, básicamente si tenemos una estimación del agua líquida y una estimación de la temperatura, con el modelo electroquímico podemos usar estas estimaciones para estimar la tensión. Aquí podemos ver cómo esta estimación converge a un valor que es casi el mismo del que estábamos midiendo. Si asumimos que la física, o sea, las ecuaciones electroquímicas que usan los químicos y los físicos son realistas, si esta estimación de la tensión converge tan cerca, podemos concluir que la estimación del agua líquida es realista y preciso. Y aquí podemos ver experimentalmente cómo todas estas ideas nos permiten conseguir un observador que aunque haya ruido, aunque haya incertidumbre y el modelo no sea preciso, ha dado en todos los aspectos una estimación bastante precisa. Y como último, ya para acabar, me gustaría agradecer a Ramón Costa Castelló y a María Serra, con el cual he trabajado todas estas ideas y lo he implementado en pila de combustible, pero también lo hemos implementado en otros dispositivos electroquímicos, como las baterías de redox, de flujo redox o baterías de litio. Si queréis más detalles, pues os recomiendo que miráis nuestras publicaciones en el Scholar o si tenéis dudas más concretas que no puedo resolver ahora, pues me podríais preguntar por la dirección de correo que pongo al final de la diapositiva.
y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias, Andreu, por la presentación. Pues nada, ahora vamos a abrir un turno de intervenciones por parte de los oyentes. Entonces, aquellos que tengan alguna consulta, alguna duda, algún comentario, pues que se sientan libres de abrir el micrófono e intervenir. No sé si hay, es que parece que hay un micrófono abierto, pero no se oye nada. Yo te quería hacer una pregunta, Andreu. ¿Por qué usas un observador basado en Lyapunov frente a hacer un filtro de Kalman normal y corriente, como se suele hacer, en torno a un punto de operación? Ujú. Sí, o sea, bueno, hay como es decir, en sistemas lineales el diseño del observador es mucho más trivial que todo lo que he explicado, o sea, no necesita hacer un cambio de coordenadas ni nada, entonces hay una solución ad hoc que se basa en linealizar tu modelo en un punto de equilibrio y haces un modelo y haces el observador en ese punto de equilibrio, que eso es lo que se hace en el filtro de Kalman extendido. El problema es que cuando tú linealizas el modelo, esa linealización solo es correcta si tu modelo está alrededor de ese punto de equilibrio o está alrededor de la trayectoria que has usado por linealizar. Y el problema del observador es que tú estás estimando los estados, no sabes en qué punto estás operando. Entonces, el observador, en los filtros estos de Kalman extendidos, le estás poniendo modelos linealizados alrededor de un punto de equilibrio que desconoces. No tienes forma de garantizar de que ese modelo sea correcto o no, a no ser que ya desde el principio sepas que tu estado está en un punto concreto y que no te irás muy lejos y todo, que es asumir demasiado. Es por ello que en la mayoría de sistemas electroquímicos como estos, los filtros de Kalman suelen fallar muchísimo, y suelen presentar muchísimos problemas y el ingeniero tiene que empezar a jugar con las condiciones iniciales. Con Lyapunov esto es global, da igual cómo lo inicialices, da igual dónde esté operando y si cambia punto de operación o no, vas a converger al valor real y esto te garantiza y te da una seguridad muchísimo más alta. Eh, Oye, una pregunta, Andreu y tal. Bueno, antes de nada, me ha gustado mucho tu presentación. Creo que ha sido, en fin, muy clara, muy bien organizado todo y tal. O sea que enhorabuena y tal. Muchas gracias. Tenía dos comentarios que quería que hicieras. Y tal, un poco, ¿no? Uno, si tienes experiencia en utilizar este enfoque que has presentado en sistemas Ujú, que tengan un número, en fin, significativamente mayor de variables de estado, ¿no? ujú. Por lo tanto, en fin, en un entorno no lineal y tal, ¿no? Y la otra es, claro, lo que has hablado al final de observadores adaptativos se refiere a sistemas que tienen incertidumbres solo en los parámetros, no estructurales y tal, ¿no? Entonces, Correcto. ¿hay alguna manera de garantizar las propiedades que has indicado cuando tienes unos errores estructurales en el modelo? Vale, pues vamos por pasos. O sea, la primera, que es la dimensión más elevada. Sí, si tienes eh, experiencia en la aplicabilidad de este enfoque y tal. en un principio, el enfoque es independiente de la dimensión. Es decir, por ejemplo, la transformación que he dicho anteriormente es independiente de si su sistema es orden 2 o es orden 20. Lo que te puede pasar es problemas prácticos. Por Sí, a ejemplo, eso me refiero, claro. sí, el observador de alta ganancia, la transformación que tú estás implementando es básicamente la salida y sus derivadas. Entonces aquí ya uno puede intuir que si tuvieses 5 estados, pues estás buscando la salida y 4 derivadas, y cada derivada está amplificando el ruido. Entonces, un mínimo ruido haría explotar tu sistema. Entonces, si tú tienes sistemas de dimensión más elevada, puedes buscar, hay técnicas de observadores que siguen la misma estructura, pero que son más adecuados. En el listado que he puesto anteriormente había
varios, o sea, no los de alta ganancia, a ver si vuelvo aquí, no los de alta ganancia ni los de, vuelvo al principio de todo estos, los de alta ganancia y modos deslizantes tendrán problemas, pero todos los demás, por ejemplo, no tendrían estos problemas de amplificación de ruido. A lo mejor tienen problemas de que computacionalmente encontrar las transformaciones es difícil, pero se puede aplicar. Y luego lo que has dicho en la segunda pregunta, sí. La segunda pregunta de si la incertidumbre es no estructural, supongo que querías decir qué pasa si tienes las dos cosas, o sea, si tienes incertidumbre de los parámetros más incertidumbre estructural, ¿qué Sí. puedes hacer? Y la cosa es que cómo diseñamos el adaptativo con las funciones de Lyapunov. De nuevo, si tú tienes la función de Lyapunov y puedes demostrar la estabilidad, también puedes demostrar que tu sistema sería estable entrada-salida respecto a estas perturbaciones no estructurales. Entonces, obviamente no podrías cancelarlas, pero sí que puedes garantizar que como mínimo el error estará acotado y luego ya sí que empiezas a jugar tanto como puedas en optimizar los parámetros de tu observador para minimizar el efecto. Que esto se puede hacer, pero obviamente ya se basa más en heurísticas y cosas así porque no existe una metodología de encontrar el óptimo. Muchas gracias. Sí, ahora tiene pedida la palabra otra persona, Carlos Sagüés, creo que es. Por favor, Sí, abre el micrófono. ¿está abierto? ¿Se me oye? Sí, 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 perfectamente. Hola, Andreu. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que, bueno, eres joven y has hecho una presentación muy, muy didáctica, lo cual, pues para los que somos mayores, pues la verdad es que muy buena la presentación y muy didáctica. Veo que trabajas con Ramón Costa, no lo sabía y, bueno, pues con buenos profesores, los alumnos buenos rinden más, ¿no? Yo soy profesor también, he contado los observadores lineales que han mencionado en tu presentación. Y bueno, pues por avatares de la vida he ido a estimación en problemas reales. En la práctica, con empresas que tienen que estimar posición de actuadores electromecánicos o estimaciones pues con variables tan sencillas como la temperatura, cuando la variable que se puede medir es una que tiene por el medio modelos desconocidos, parámetros desconocidos y además variables Mm. con el tiempo. Entonces me ha gustado que llevaras un poco el ejemplo motivador de la pila de combustible, pero sí que me ha llamado un poco la atención. Entiendo que estos son trabajos, pues un poco que los habéis validado en laboratorio. Esto está, hay una, de alguna forma, ¿cuánta aproximación de esto hay a la realidad de de una empresa que tiene que fabricar estas pilas de combustibles para estimar este componente de agua? Porque haces, por ejemplo, al final, la estimación de parámetros que haces, las haces contra unos valores de un trabajo conocido, pero ¿cómo de bien estima los parámetros a la vez que estima las variables? Esto es una simplificación que a mí un poco me ha llamado la atención cuando has pasado en una pila de combustible a dos variables, un poco a mí me ha dejado un poco Ujú. sorprendido desde el punto de vista de aplicación, ¿eh? O sea, pedagógicamente estoy de acuerdo contigo que la teoría es la misma para 2 que para 10, pero simplificar un sistema de estas, no tengo ni idea de pilas de combustibles, pero sí que me suena como un poco abuso una simplificación de un sistema que entiendo que es complejo a dos variables. Mis preguntas van un poco respecto del punto de vista de aplicación. De verdad dan unos resultados tan espectaculares este tipo de observadores? Bueno, aquí tienes razón. Aquí hay, de la parte experimental, hay cosas que me he saltado para hacerlo más didáctico. Por ejemplo, o sea, el modelo que he presentado es muy sencillo y luego aquí hay una parte de la tensión donde he ido muy rápido. La cosa es que esta tensión no solo depende de la temperatura y el agua líquida, sino que también dependerá de concentraciones de otros gases y cosas así. Entonces, en este experimento mantuvimos la pila de combustible en un punto de operación a otro, que los gases se mantenían más o menos constante y eso nos permitía ignorar su dinámica. Obviamente, si ahora quisiera hacer eso en una pila de combustible que estuviera oscilando, que le cambies y todo, pues ya tienes que incorporar toda la dinámica de los gases y pasas de dimensión 2 por la dimensión
8 O sea, de alguna forma, aunque el sistema, o sea, aunque el sistema sea no lineal, de alguna forma lo habéis hecho funcionar en una zona más o menos controlada, ¿no? Es la idea. correcto. Vale. Correcto, sí puedes ignorar otras dinámicas como los gases o cosas así. Y sí, obviamente luego depende de la aplicación, si quisieras ya hacer más cosas, pues tienes que hacer observadores más complejos, pero la teoría seguiría siendo válida. Sí, Aquí es sí, un sí, caso sí, muy sí, concreto para hacerlo didáctico con sí, la sí, gente. sí. O sea, o sea, desde el punto de vista didáctico, a mí me ha encantado tu presentación y tal, y las preguntas van un poco desde el punto de vista de aplicación. Y un poco los parámetros también pasa desde el punto de vista de aplicación que los parámetros, claro, estimas un valor que es constante y los parámetros durante el funcionamiento, o sea, Correcto. los observadores yo creo que son geniales, ¿no? Porque permiten estimar, obtener valores de variables que no se pueden medir, pero claro, la variación de parámetros hace que todos estos observadores tengan sus dificultades. O sea, que hace una Sí. estimación a unos parámetros dados, ¿no? Y constantes a lo largo de todo el rango de funcionamiento. Vale, vale. Ujú. Correcto. Sí, obviamente, luego, si tuvieses parámetros que van cambiando porque, no sé, ha habido algún fallo o está aumentando la temperatura y tal, pues ya tienes que cambiar cómo estimas los parámetros, a lo mejor tienes que poner resets o tienes que poner factores de olvido, pero, o sea, Sí, aquí hay eso, capa sobre capa sobre capa es sobre que he hecho capa. algunas cosas también con observadores de reset y también cuando los vaya, o sea, en el papel, pues bastante bien, con experimentos y simulaciones bastante bien, y cuando los llevas a la práctica, pues tienen las cosas. Muchas gracias, Andreu. Dejo turno a otras personas. Muchas gracias y muy buena la presentación. Felicidades también a ti y a Ramón, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera intervenir, que quiera hacer alguna pregunta? Nada. Bueno, pues No nada. sé si había alguno en el chat o no. Sí, en el chat hay varias intervenciones, básicamente dándote las gracias y felicitándote Ujú. por la excelente presentación, vamos, que le ha encantado a todo el mundo. Vale, que está clarísimo. Bien. Bueno, gracias a vosotros No, por atender la gracias a presentación. ti, Andreu. Yo darte la enhorabuena, reiterar el agradecimiento que te trasladaron el resto de personas, por supuesto darte las gracias en nombre de CEA y en el mío propio, ¿no? Y decirte pues que bueno, que gracias a personas como tú, pues que esta actividad que se sigue manteniendo viva, que es una actividad bueno, que cada vez funciona mejor. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ti pues por organizarlo. Eh, si nadie tiene nada más, pues nada, pues damos por cerrada la conferencia. Que tengáis un muy buen día. Buenas gracias. Gracias por el tiempo a todos. Un saludo. Gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta Hasta luego. luego.